Último momento. Comunicado de Metrovías anuncia despido de 3 delegados. Estamos hablando de las últimas medidas que comenzaron con este plan de lucha que se incrementó a través de la Asociación de Trabajadores del Subte, que carece por el momento de personería sindical, pero posee la inscripción ante el Ministerio de Trabajo. La empresa Metrovías venía desarrollando una serie de sanciones con respecto a las diferentes medidas de fuerza, no solamente la huelga que tuvo incidentes en la semana pasada, sino también la apertura de molinetes en medio de una puja que tiene su razón de ser en una discusión salarial, pero también va más allá de esto. 3 de aquellos delegados que fueron de alguna manera sancionados por este tema van a estar allí entonces en el centro de otra disputa. Porque recordemos que mientras nuestro móvil está cubriendo una nueva protesta, se conocen estos 3 despidos y la empresa había asegurado, Metrovías, que no dudaría en aplicar el máximo rigor y que descartaba estas medidas, digamos, en respuesta o represalia a la protesta con alguna cuestión vinculada a la renegociación de su concesión, que es otro de los capítulos que forma esta puja complicada, este tríptico, en virtud de un reclamo laboral, sindical y salarial. ¿Podría esto entonces modificar, profundizar en realidad las medidas de fuerza que dicen los metrodelegados que van a dar a conocer, según anunciaron hoy quizás, antes de las 20? Pero además, digamos, nunca hubo tantos suspendidos. Eso. Recordemos que es un universo laboral pequeño, trabajadores del Premetro y Subte no llegan a 3.000 afiliados, y que además, en rigor de esto, hablemos, digamos, todo es política. Bueno, ayer, por estas horas, estábamos transmitiendo la conferencia de prensa donde Roberto Pianelli aparecía acompañado por la CTA por un lado, pero con una de las voces fuertes del sindicalismo argentino de hoy que está enfrentando al gobierno, que es Pablo Moyano. O sea, una solidaridad no de protocolo y de comunicado. En el medio, los usuarios, sí. Pero recordemos que la alternativa de liberar molinetes, más allá de la discusión legal, ofrece la versión simpática a la japonesa, si querés. Bueno, todo esto se va a complicar porque hay despidos de los trabajadores que estaban suspendidos por Metrovías. Esto es información oficial. Eso, Luis, y lo que te quería agregar es que ya con unos días de anticipación se había avisado, ¿no?, de alguna manera, que si continuaban con estas medidas de fuerza iban a seguir enviando telegramas de suspensión. Bueno, el desenlace finalmente entonces, que ya había sido anticipado, son estos 3 despidos. Exacto, digamos, para los conflictos múltiples que tuvo Metrodelegados desde que comenzó la organización sindical hasta fines de 2015, lograr tardíamente en el final del kirchnerismo su personería, hay que decirlo también, hay varios encontronazos. Del ribete y del nivel de estos no los hubo. Y para los que nos están mirando desde el interior del país, obviamente, hay que recordar que este es un conflicto de la ciudad de Buenos Aires que, sin embargo, tiene que ver con un medio de transporte vital y en el medio de una discusión global. ¿Cuál es? Bueno, se plantea en Brasil y en todos lados. Los transportes públicos son un servicio esencial. ¿Y qué quiere decir esencial? Si se logra definir legalmente esencial, ese servicio no puede parar. Bien. Casualmente, a propósito de lo que estamos hablando ahora, no casualmente, pero a propósito de lo que estamos hablando ahora, durante el fin de semana estuve conversando con alguien que perteneció a la justicia, fue juez, y me explicaba que la medida que le quitar, es decir, la sentencia por la cual la Corte termina definiendo que no tienen más personería gremial es inapelable. Sin embargo, ayer Pianelli decía que esto no está terminado y que esto sigue en el Ministerio de Trabajo. En realidad no se entiende, no se explica cómo, si la Corte Suprema es el organismo de última instancia y define que no tienen más personería gremial, cómo Roberto Pianelli ayer se atreve a decir que esto continúa en el Ministerio de Trabajo y que en el Ministerio de Trabajo está todo frenado. Bueno, todo partió de una inquietud del gobierno que revisó el trámite por el cual se le había otorgado el DNI. ¿Querés que lo digamos así? El DNI a Metrodelegados. Sí. Continúan teniendo la inscripción. ¿Cuál es el punto? Hay, digamos,
más de un problema respecto a cuánto vale esa inscripción. Bien. ¿Se entiende? Estamos con Marcos, que tiene testimonio. Marcos, adelante. Flavio Baigorria. Delegado paritario. Bueno, sí, estoy con Flavio Baigorria, estábamos justamente armando la nota. Flavio, usted es delegado, ¿nos cuenta cómo impactó esta medida de despido por parte de la empresa? Bueno, lamentablemente, si uno mira la escalada con que nos respondieron al inicio de nuestro plan de lucha el 16 de abril, lamentablemente era previsible porque nos encontramos con una voluntad que no es de diálogo, no es racional, sino que es llevarnos a una escalada para tratar de enfrentarnos con los usuarios que en su gran mayoría también son trabajadores. Nosotros, desde que arrancó este conflicto, tratamos de evitar las medidas que afectaran directamente a los usuarios, por eso empezamos con aperturas de molinetes. Y lamentablemente, mostrando una vocación para hacer una verdadera escalada en el conflicto, ahora nos estamos encontrando con esta noticia de que la empresa tiene intención de despedir a 3 compañeros, violando toda la normativa jurídica vigente, porque los compañeros son delegados y tienen fuero gremial. Ahora, ¿es tirar un balde de nafta al fuego? Exactamente, es tirar, no se me ocurre metáfora mejor, es tratar de apagar un incendio Marco. con nafta, cuando este problema se podría resolver en 5 minutos. Sí, ahí te escucha Flavio. Sí, sí. Lamentablemente no quiero agregar más combustible a la cuestión. No escucho pero bien, maestro. hay que recordar a quien nos está escuchando, inclusive al entrevistado, que no es que no se pueden despedir delegados. Hay una penalización económica para la empresa que lo haga y de allí tiene vía libre. Lamentablemente esto es así y digamos que es la doctrina en vigencia en varios conflictos laborales que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Mire, yo sin ánimo de polemizar con usted, pero me parece que es un poco más complejo. La empresa previamente tiene que hacer una presentación a la justicia laboral y si logra encontrar algún juez que amerite, o sea, que considere que están dadas las condiciones para quitarle los fueros al compañero, recién ahí ellos podrían avanzar con un despido que se haga efectivo. Pero no es esta la situación, no tenga ninguna duda. Fíjese que desde que empezó el conflicto, escuchamos, que, por ejemplo, primera mentira, que nosotros no somos un sindicato. No somos un sindicato, desconociendo toda la legislación vigente. Después nos dijeron que nosotros no teníamos la posibilidad de discutir paritaria por el famoso fallo de la Corte. Y si usted mira, después del fallo de la Corte, nosotros fuimos convocados a 3 audiencias a la Secretaría de Trabajo, donde se labraron actas, donde nosotros nos pudimos presentar a hacer nuestro reclamo salarial y otro reclamo respecto a las condiciones de trabajo. Correcto. Como se hizo siempre. Sí. Toda Ahora la vida, déjeme consultarlo de un punto. Hacíamos nuestro pedido y empezábamos la Bueno, discusión con la empresa frente a las autoridades, a la autoridad de aplicación. Ahí le pregunto desde el piso. Permítame consultarlo sobre algo que estábamos charlando con Claudia y Josefina. Corríjame si estoy equivocado. Nunca los conflictos con Metrovías llegaron al nivel que tienen hoy, ¿o me equivoco? Hemos tenido conflictos bastante heavy, pero digamos, de esta magnitud, a mí me sorprende. Ya hace casi 25 años de trabajo en el subte. Correcto. Así que, bueno, no nos sorprende. Bueno, lamentablemente, por todas las mentiras que se estuvieron diciendo desde que empezó el conflicto, donde nosotros, les repito, tratamos de evitar por todos los medios posibles, afectar al usuario. Por eso cuando empezamos a realizar medidas, lo hacíamos en un horario parcial, tratando de evitar la hora pico, de a una línea por día para que los pasajeros tengan siempre un medio alternativo. Flavio, es más, después de los lamentables incidentes que sucedieron el 22 de mayo, nosotros anunciamos la continuidad del plan de lucha abriendo molinetes. Bien. Es más, la empresa en su propio comunicado
anuncia estos despidos ya no por paro, sino por apertura de molinete, Sí. por incidentes sucedidos con personal de seguridad de la empresa, no con personal policial. Bien, Eso que es recordemos importante que tenerlo hoy en cuenta. esta medida de fuerza será tomada hasta las 20 horas. Muchísimas gracias por la comunicación, muchas gracias por atendernos. 18:49, Gracias. 24 grados 7, sigue el conflicto del subte, seguramente vendrán anuncios nuevos, así que a estar atentos. Ahora, China, descansamos un poquito. Es momento de hacer una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Ya venimos, no se vayan.